buenas tardes, buenos días para las que nos veis desde el otro lado del charco, desde Latinoamérica, y bienvenidas a un nuevo encuentro de la comunidad WASCUL. Estamos muy contentas con la acogida que tuvo la semana pasada el encuentro con Sonia Díez, fundadora de Educación y un gran referente en el ámbito precisamente de la educación, que defiende un modelo educativo en el que pone en el centro a niños, niñas y jóvenes, pero a todos los agentes los implica también en ese nuevo modelo educativo, poniendo en el centro a los peques como parte activa. Podéis ver, si os la perdisteis, podéis recuperar esta conversación con Sonia en nuestro canal de YouTube, en Facebook y próximamente os avisaremos porque tenemos listo el canal de podcast que estará en iVoox y Spotify, si no me equivoco. Hoy me encuentro con otra invitada súper inspiradora. Yo estoy muy contenta de poder tener una charla con ella porque creo que representa perfectamente ese espíritu de la comunidad de las mujeres WAP de inspirarnos en mujeres referentes, no solo por una trayectoria profesional que también, sino por historias de vida que nos son comunes, que nos resultan muy familiares y ese camino de progreso, de evolución continua, es lo que bueno, a todas nos motiva para cada una a recorrer el suyo. Sin más, paso a presentaros a Laura Baena Fernández, que además me gusta presentar con los dos apellidos siempre por dar visibilidad a las madres casi siempre, fundadora del Club de Malas Madres, presidenta de la asociación Yo No Renuncio, y retomando un poco esa historia de vida, pues su historia de renuncia profesional por la maternidad a crear un movimiento que a día de hoy integra a miles y miles y miles de mujeres. Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal, Tania? Un placer estar aquí, ser una mujer guau. Suena guau, pero es guau, ¿no? Suena, sí, es guau. Dijimos, esto fue un debate, ¿no?, que hubo de inicio, pero sí, mujeres guap. Me gusta, y me gusta que me presentes con ese segundo apellido, yo siempre lo digo, hace tiempo ya que reivindico el que siempre me llamen con el apellido de mi madre, Fernández, así que muy identificada con lo que dice y con que me presentes con ese título, que también me parece importante, porque ahora como presidenta de la asociación Yo No Renuncio, muchas veces las mujeres son las madres que me siguen y también hombres y mujeres que no son madres, pues de repente dicen, pues es que a veces hay que renunciar. Y digo, bueno, yo tuve que renunciar para luchar porque ninguna mujer tenga que renunciar cuando llega la maternidad. Así que también me ha gustado mucho. Bueno, haciendo un poco el recorrido por tu historia y por si hoy nos acompaña alguna mujer que no te conoce, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación en Málaga, te fuiste a Madrid, estuviste trabajando en diferentes agencias de publicidad. Llegó la maternidad en un momento en que eras supervisora creativa, si no estoy yo equivocada, en una gran agencia y más o menos cuando tu niña grande tenía 2 años decidiste renunciar porque no lo veías compatible con la maternidad. De ahí nace, y creo que tú lo cuentas muchas veces, casi por casualidad y a raíz de un tuit de desahogo, lo que a día de hoy es una gran comunidad, el Club de Malas Madres, que empezó con un tono muy irónico y de humor, pero que un año después, en 2015, se plasma en la asociación Yo No Renuncio, donde ya de manera seria y como parte activa, y no sé si te sientes identificada con la etiqueta de activista social, pero que reivindicas el papel de la mujer, incluso dentro de su maternidad, y el rol que debe desempeñar en todos los ámbitos, ¿no? No te lo sabes tú mejor que yo, Tania. Pues ya pero está. Bueno, que me he dejado. ¿Quién es Laura Baena Fernández? A ver, te has dejado por un lado que cuando terminé publicidad y relaciones públicas aquí, a mí sí que en la parte de estudios, como estamos en una escuela, pues vamos a contar un poco, ¿no? Sí que cuando empiezas a estudiar dices, ¿pero qué estoy estudiando? No, a mí me gustaba más la parte creativa, porque yo siempre he venido de la parte artística, de dibujar, de pintar, de en su momento querer hacer bellas artes y plasmar un poco la creatividad a través de la publicidad. Y ahí, claro, cuando terminas la carrera es como que sabes de todo y de nada. Es una sensación, ¿verdad? Publicidad, que es como no sabes muy bien qué hacer. Y entonces quería desarrollarme en la parte creativa. Entonces ahí, un profesor de aquí de Málaga, de la Universidad de Málaga, me dijo, Laura, Frank Cruz, desde aquí le mando un beso si nos ve, me dijo, Laura, para esto tienes que irte a Madrid a seguir desarrollándote y estudiar artes visuales en el Instituto Europeo de Diseño.
Y a partir de ahí te forman como directora de arte y empiezas a trabajar en distintas agencias y con 28 años era supervisora creativa en una agencia teniendo equipo. Aparte, pues es curioso, ¿no? Porque cuando eres tan joven y tienes equipo, es muy difícil hacerte también tu sitio y Sí, ser verdad, lideresa tan joven, ¿no? Y fue un aprendizaje muy grande como persona, como creativa. Pero sí que es verdad que en ese momento llegó el reloj biológico de la maternidad, porque yo siempre quise ser madre y aparte tenía un instinto maternal siempre muy dentro de mí. Y claro, en ese momento yo no quería, sí que he tenido siempre muy claro que no quería que ninguna decisión personal se viera frenada por una carrera profesional, porque tampoco lo concebía. Quiero decir, a mí me educaron siendo para ser una mujer independiente, para conseguir mis sueños, para ser lo que quisiera ser. Y yo me creí la gran mentira de la mujer hoy en día, que es si quieres puedes. Si quieres puedes, no siempre. Y por mucho que te hayas esforzado, por mucho que te hayas estudiado, por mucho que hayas desarrollado tu carrera profesional, hoy en día en España ser madre profesional es una utopía. Y te encuentras con un freno, con un gran techo de cristal que es casi de cemento, que es muy difícil de salvar cuando tú eres madre y profesional. Entonces ahí empezó la lucha interna, ¿no? Una lucha interna con lo que yo quería ser y con lo que la sociedad me decía que tenía que ser. Entonces yo no entendía que con 30 años recién cumplido, cuando fui madre, de repente mi situación en una agencia tenía que cambiar. Y se me dijo así, esto no es una empresa para mamis y bebés. Entonces a mí me cayó como un jarro de agua fría cuando te habías dejado la piel durante 5 años, que sabemos lo que es trabajar en comunicación y en publicidad, de no tener horarios, de no tener vida. Quiero decir, yo no conciliaba ya en ese momento. Claro. Pues cuando era madre explotó mucho más. Pero sí que es verdad que yo no creía que iba a ser tan sumamente complicado. Yo creía que con mi trabajo, con mi esfuerzo y intentando una flexibilidad, porque yo hablé, o sea, no es que me quedara callada, sino yo hablé con mi jefa, intenté pactar un horario en el que yo saliera una hora para recoger a la niña de la escuela infantil y luego seguir con mi trabajo cuando hubiera una urgencia desde casa. Pero eso al final se cae, ¿no? Al final te das cuenta que en Madrid, en una ciudad que va tan rápida, con proyectos tan importantes, consentirte siempre que estás haciendo algo mal, porque te hacen sentir como que estás delinquiendo, ¿no? Cuando te levantas de tu mesa a las 5:30 de la tarde y no puedes ir a una reunión a las 6 de la tarde, en vez de pensar que el sistema laboral está mal planteado y que no tiene sentido una reunión a las 6, 7 de la tarde, se piensa que tú realmente no estás llegando y no estás siendo válida y suficientemente profesional. Cuando realmente cuando llega la maternidad es que cambia tu vida y eso es lo que no entiende la sociedad ni las empresas, ¿no? Entonces, como tú decías, pues una noche, bueno, claro, esos 2 años fueron intentar conciliar como pude, viviendo menos, comiendo menos y durmiendo menos, como siempre digo, porque además estás en Madrid, no tienes tantos recursos económicos, no tienes familia cerca ninguno de los dos y era muy complicado con distancias muy largas. Entonces, al final, pues fue muy complicado, pero yo de noche, cuando llegaba a las 10 de la noche ya la niña se dormía y ya te sentabas a hacer otras cosas, porque los creativos siempre tenemos nuestros proyectos freelance y hacemos más cosas, pues cuando me sentaba en el ordenador empecé a desahogarme en Twitter una noche bajo el @malasmadres, ¿no? Y decía, no voy a ser yo la única en este mundo que se sienta mala madre porque no llega a todo, porque me han engañado en el mito de la superwoman, porque madre perfecta no existe. Y yo me fui dando cuenta de que la cultura me había metido dentro un modelo de madre que no conectaba conmigo y me sentía mal por muchas cosas. Me sentía mala profesional, mala creativa, mala madre, me sentía mal en todas las facetas de mi vida. Y entonces Twitter en ese momento, que era un lugar más bonito, amigable y no inhóspito como ahora, era un lugar donde compartir, donde reírte, donde conversar con la gente y donde desahogarme. Para mí fue una terapia el decir, me siento mala madre porque he llegado tarde a recoger a la niña, porque se me ha olvidado llevar el disfraz a la guardería, por miles de cosas, y entonces pues había una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad. Y lo que pasó es que un sentimiento que yo tuve individual conectó con una realidad social que había ahí latente que alguien tenía que decir. Y era un colectivo. Y entonces empezaban a salir madres, malas madres del armario, yo también, yo también, yo también. Y cada noche en Twitter era una fiesta, porque era como, a ver quién va a ser el tip del día, la anécdota, ¿no? ¿Y cómo fue? Yo fui una vez el tip del día. No me acuerdo, algo de llevar medias nuevas y que tu hija estrene zapatos de velcro o algo así, si no recuerdo mal. Pero ¿cómo fue tomar la decisión de dejo el trabajo en la agencia y me lío la manta a la cabeza? No sé si fue me lío la manta a la cabeza, lo fuiste trabajando con tiempo, tenías un plan B, porque me consta que hay muchas mujeres que están en situaciones parecidas y que tienen esa inquietud de, bueno, si mi empresa no me avala,
soy yo la que voy a dar el paso y voy a iniciar un proyecto. ¿Cómo lo hiciste tú? Fue antimodelo total. Antimodelo. O sea, si pretendes que esto sea un modelo de cómo hacer las cosas bien, no. El tuyo. No, es broma. Sí que hay una cosa de lo que antes has dicho que me parece importante, es que nunca hemos pasado de un desahogo con humor a un proyecto serio de asociación. Es paralelo. Se ha perdido, sí, es paralelo. Está Por un lado está la comunidad emocional, que es el Club de Malamade, donde nos seguimos riendo, desahogando, donde hay ese sentimiento de pertenencia, de crear comunidad, de que cada día llegan más las madres nuevas que necesitan ese desahogo y desmitificar la maternidad, paralelamente con esa lucha social que nos damos cuenta de que el gran problema que nos une a la generación de mujeres hoy en día es la falta de conciliación, entonces esa lucha social, pero que incluso podemos llegar a reírnos por la falta de conciliación y creo que muchas veces el humor es la vía de desdramatizar la situación. El reír por no llorar. Anoche, pues claro, anoche por ejemplo que teníamos ese directo sobre la ansiedad, hablaba con Patri, psicóloga, que decía, ¿nos podemos reír de la ansiedad? Hay que reírse de todo un poco, porque si no todo le damos demasiada importancia, ¿no? Y el momento cuando llega, pues realmente, claro, es que realmente el momento pues llega más por necesidad, ¿no? Sí que es verdad que yo soy una persona que siempre, porque aparte lo he vivido en casa y mi padre es autónomo, y yo siempre he querido tener mi propio proyecto, siempre mi sueño era tener primero una agencia de publicidad, luego un estudio de diseño, luego una tienda de cosas bonitas, luego un proyecto de no sé qué, siempre he tenido muchas ideas y muchos proyectos propios, pero sí que quería ese bagaje o ese camino que te da la experiencia profesional en la empresa, que creo que es fundamental, porque cuando tú emprendes sin haber tenido esa experiencia, es yo como emprendedora y como pequeña empresaria, me voy dando tortazos todos los días, pues si no has tenido ese camino anterior se hace más complicado todavía. Entonces para mí fue un gran aprendizaje, pero yo siempre quise emprender, siempre he tenido alma de emprendedora, pero realmente ese momento, cuando yo realmente me voy, yo no me voy a emprender nada. Yo es que realmente toco fondo. Entonces, es decir, yo llevaba 2 años muy duros, sin poder conciliar, sin tener vida personal, sin llegar a nada, con una sensación de descontrol y de pérdida de mi vida brutal. Entonces yo todos los días salía llorando, llegaba llorando, era una situación muy complicada a nivel personal. Entonces, claro, cuando se ve como un caso de éxito, muchas veces las grandes ideas llegan en momentos de crisis, ¿no? Y yo toqué fondo de verdad. Y entonces era yo o mi salud mental. Entonces yo llegó un día que con mucho sufrimiento, con mucha frustración, con mucha impotencia, porque realmente me había dejado la piel y porque realmente creía en mi profesión, renuncié a mi puesto de trabajo sin nada, sin tener nada, ningún plan B, sabiendo que me iba a buscar la vida, porque eso lo tenía clarísimo y nunca me han faltado ganas de trabajar, pero yo en ese momento cuando me voy necesito un tiempo para mí, personal, porque yo estaba mal de verdad. Entonces, lo curioso es que cuando yo me fui y sentí esa paz mental de por fin acabar con una situación tan dura emocionalmente, decía, ahora me voy a tomar un año sabático. ¿Y cuánto fue? Pues nada, porque soy así y no puedo evitar liarme en cosas y tener... entonces, claro, yo lo que pasó es que cuando yo me voy de la agencia, yo le empiezo a dedicar más tiempo a ese tweet, que no era nada, porque ahí en ese momento, esos primeros meses yo estaba en el paro y realmente no estaba trabajando como autónoma, pero realmente pues empiezo a dedicarle más tiempo, empiezan a llegar proyectos, empiezan a llegar ideas, bueno, soy una bocazas y ese año dije que si llegábamos a 2.000 seguidores, Tania, 2.000 seguidores en Twitter, ¿sabes? Que si llegábamos a 2.000 seguidores en Twitter hacía una fiesta. Yo venía de la agencia de hacer eventos en Madrid para marcas y para pues, clientes VIP, periodistas y todo esto, y yo dije, yo quiero una fiesta para las madres, una declaración de intenciones de que cuando llega la maternidad seguimos queriendo malamadrear. Y hubo fiesta. Y hubo fiesta, y esa fiesta de repente, pues en Twitter dicha, empezaron a llegar marcas, colaboraciones, todas las editoriales para escribir un libro, empezaron a llegar artículos, los medios de comunicación, y entonces de repente ese verano de 2015 tuve que pararme a decir, ¿qué hago con todo esto? Que yo no esperaba esto y tengo que darle forma. Entonces ahí es cuando ya pues, te das de alta autónoma, claro, registras la marca y empiezas a hacer tu camino de proyecto. Y ahora, porque me consta también que nos siguen mujeres que están en ese camino de inicio del emprendimiento y que, como tú dices, muchas veces nace de una renuncia, con lo cual no hay una formación previa, ni siquiera una experiencia previa para enfrentarte a poner en marcha un proyecto propio. Tú te lo encuentras casi de repente. ¿Cómo gestionas al principio ser madre y seguir conciliando con ser empresaria?
no eres empresaria desde el inicio, te sientes más autónoma, emprendedora, ¿no? Bueno, es como que pero al final casi requiere sí. más tiempo al principio a nivel de inversión de tiempo, sí. No sé cómo lo gestionas. Cada etapa tiene su pro y su contra, pero ahí en ese momento evidentemente hay una parte que se hace complicada porque eres la mujer orquesta. Es decir, yo tengo algo ganado que al venir del mundo de la comunicación y ser diseñadora, pues claro, yo me diseñaba las cosas, me escribía, mandaba la factura y tienes que estar preparada para ese primer momento en el que no hay recursos humanos y económicos y eres la mujer orquesta total. Pero llega un momento en el que si el proyecto tiene una mínima viabilidad, que seguramente no es para ti, para pagarte a ti, seguramente es para pagar a alguien, hay que dar ese paso. Es decir, yo me acuerdo perfectamente que hubo un momento, bueno, tuve la suerte de que en los primeros meses mi hermana Amelia, que en ese momento acababa de ser madre también y no estaba trabajando, le digo, Amelia, échame una mano porque es que aquí alguien tiene que contestar estos mails, tiene que escribir un post más a la semana y ella empezó desde el inicio a ayudarme a gestionar todo aquello. Entonces tuve esa mano derecha desinteresada que solo te la puede dar una hermana que te quiere. Una hermana que te quiere, que se siente mala madre y que apuesta por ti. Eso por un lado. Luego, por supuesto, también el apoyo de mi pareja en todo momento, porque él sí tenía su trabajo y nos organizábamos y gestionábamos como podíamos, pues con sacrificio también, ¿no? Y sabiendo que, quiero decir, que es que yo no tenía, o sea, que muchas veces hay muchos proyectos que nacen con una apuesta económica o con un apoyo económico detrás. En mi caso, no. Eso, ¿sabes? Y entonces, bueno... Y luego, pero sí que es verdad que llegó un momento que es que decía tanto que no, Tania, o sea, decía que no porque quisiera decir que no, que eso es una de las cosas que tenemos que aprender las emprendedoras, ¿no? A decir que no, pero decía que no porque no llegaba, porque es que solo en la gestión, más la conciliación, más mi familia, más tal, yo no llegaba a más, teniendo mucha capacidad y muchas ganas de trabajar y mucha pasión por mi proyecto. Entonces llegó un momento, aparte me acuerdo perfectamente que ese día acababa de salir una reunión, estaba en Gran Vía, en el coche, y hice una llamada a la que era mi excompañera en la agencia, que también se quería ir en ese momento, y Isabel fue la primera persona que entró cobrando un sueldo y dedicando los recursos, los pocos recursos que había, a ella. Porque Isabel tuvo sueldo antes que tú. Claro, porque es fundamental. Es que tú tienes que apostar primero por alguien que te pueda ayudar a crecer el proyecto antes que tú misma, porque si no es imposible tener esos recursos. Evidentemente, alguien que también apostaba por el proyecto, que no le importa apostar por ti, tener paciencia y tal. Y entonces, bueno, pues con ella ya poco a poco pudimos ir gestionando poco a poco, coger algún proyecto. Tuvimos también la suerte de encontrarnos con gente. Yo he tenido también muchas madrinas y muchas mentoras que me han ayudado en el camino porque han creído en mí y en el proyecto. Y en ese momento en Madrid estaba también Raquel, que era directora del centro comercial donde teníamos el espacio, la Mala Madre House, y en ese momento empezamos una colaboración, a hacer unos talleres y se quedó un espacio vacío en el que pues me dejó con una colaboración posible para montar la tienda, tener un espacio pequeñito. Y entonces, bueno, pues ahí vas creciendo, vas haciendo tu sitio y poco a poco vas metiendo más gente porque el proyecto pues fue creciendo y fue entrando más gente a poder... Y así ha ido creciendo y a día de hoy cuentas con un equipo de más de 10 personas aproximadamente. Sí, somos 12 personas, pero claro, somos muchos más porque aparte de esas 2 personas... pues está Raúl, que hace el tema audiovisual, está Orlando, que hace el tema de fotografía, es decir, hay muchos colaboradores freelance, más el equipo de 12 personas, más todas las colaboradoras aparte con las que contamos de manera puntual. Entonces, ahora te pregunto, porque otra del perfil de mujeres al que se quiere dirigir WASCool es esas mujeres que están en ese proceso de crecimiento dentro de su carrera profesional y de repente se encuentran con que tienen que gestionar equipo. Entonces, ¿cómo trabajas tú la conciliación? Para ti nos ha quedado claro, porque además es el germen del proyecto, pero ¿cómo te consideras como líder? ¿Qué tienes en cuenta a la hora de gestionar? Y no sé si hay mucha diferencia en cómo gestionas a tu equipo hoy de cómo gestionabas esas 20 y tantas personas en la agencia. Bueno, yo creo que realmente hay una base de valores y de creencias propias que están, y de lo que has visto a tu alrededor y de lo que has vivido, y ahí la educación para mí es clave, y lo que yo he visto en casa y lo que a mí me han transmitido mis padres, ¿no? En mi educación siempre ha estado: consigue tus sueños, saca la mejor versión de ti misma, haz lo mejor que sabes hacer,
pero siempre con mucho respeto y empatía por los demás y ayudando siempre a los más débiles. Eso es como un mantra de mi padre, ¿sabes? Mi padre siempre ha sido como ayuda a los más débiles. Me acuerdo desde la tontería de que siempre que parábamos por aquí en Málaga en los semáforos, yo siempre que venía alguien a pedir era como, papá, pero ¿cómo no le vas a dar? Yo qué sé, yo siempre he tenido ese ejemplo de solidaridad hasta en lo más tonto, ¿no? Y entonces eso me parece que tienes que llevarlo a todos los aspectos de tu vida, porque una de las cosas más importantes cuando tú lideras es la coherencia. Y es una de las cosas más difíciles que hay. Y realmente es una de las cosas que a mí me ha hecho tomar decisiones en el camino. Porque yo, para mí, lo más importante es que tengo que ser coherente conmigo misma. Y entonces yo soy soy la voz de la conciliación, represento a las mujeres que quieren conciliar y para mí es fundamental que yo pueda conciliar. Y a partir de ahí tengo que ser un ejemplo, no solo para la sociedad y para mí misma, que eso es un conflicto muy complicado interno muchas veces, para mi familia y para mi equipo. Porque ¿cómo yo voy a vender o voy a luchar por una conciliación y porque nos autocuidemos y yo no autocuidarme? ¿O cómo yo voy a decir que hay que conciliar y luego no dejar conciliar a mi equipo? ¿No? Entonces, para mí hay cosas, esas cosas, también esa coherencia ha sido la bandera que me ha guiado como líder, como lideresa, me gusta decir a mí. Pues, por ejemplo, si yo tengo un espacio, el espacio de Malas Madres en Madrid no abría por la tarde, ni los fines de semana. Y eso era básico. Pero el tener eso súper claro es que no había una duda ahí. No se podía estar por la tarde allí. No quiere decir que no hubiera tardes que estábamos cuando había un evento, pues es que las tardes que estábamos de evento no estábamos por la mañana. Y si de repente teníamos un sábado una carrera y uno renunció, tenían un día libre para poder compensar esa... O ya nos organizábamos. Yo lo que siempre he entendido como líder es que tienes que tener un equipo formado, confianza. Tania, tú sabes de eso. Mucha confianza y mucha responsabilidad. Por ejemplo, en este equipo de Malas Madres no puede haber una persona que necesite alguien que le controle o alguien que lidere su trabajo, porque no lo va a haber. Tú tienes que ser autónoma, trabajamos por objetivos, cada uno hace su horario, yo no miro un parte médico, a mí tú no me tienes que contar si has ido al médico o no has ido, si la niña se ha puesto mala, hoy Carmen estaba trabajando con su hija porque estaba malita y no ha ido a la escuela infantil, pues a lo mejor por la mañana no ha podido trabajar, pues ella se organizará por la tarde. Claro. Es decir, a mí mientras el trabajo esté hecho, yo no voy rindiendo cuentas, sí que la realidad me ha puesto grandes pruebas, porque dentro de la gestión de equipos es lo más complicado, gestionar personas es muy complicado, y aquí hay una cosa clave, ¿no? Porque siempre tenemos como ese mantra de trata a la gente como quieres que te traten a ti. No, eso es mentira. Como necesita, al final cada uno persona necesita una manera de tratarle, y eso te vuelve loca como jefa. Porque sabes que este necesita más conversación, este no necesita tanta conversación y tira solo y con una vez a la semana que hables con él, bien. La otra necesita que hables con ella por WhatsApp porque es como tal. La otra necesita... Y esto es como... Es decir, no, hay unos valores comunes y unos procedimientos que ahí mi compañera Maite, mi amiga Maite, que es también mano derecha, ella es como la responsable de procesos y eso ha sido un aprendizaje brutal con la pandemia porque, claro, hemos pasado de un espacio en Madrid a teletrabajar todos. Es que ahora mismo hay una persona teletrabajando desde Tarragona, otra desde Pamplona, 5 desde Madrid, otra en Cádiz y 3 en Málaga. Y esto es un girijay, ¿no? Y todos estamos organizados, con reuniones de estatus de equipo los lunes, con reuniones de proyecto cada día y con estatus semanales los viernes, para conseguir. Entonces ha sido un aprendizaje en el que la base, la flexibilidad, el trabajar por objetivos de verdad, porque es posible. Entonces, cuando a mí me dicen que no es posible, yo le digo que es que somos ejemplo. Claro. Y la comunicación, Tania, comunicación fundamental. Sobre todo, además, me parece ejemplo porque muchas veces parece que cuando trabajas producto, que en servicios se puede ver más fácil esa flexibilidad, pero cuando estás trabajando producto, como por ejemplo era en la tienda, no es sostenible conciliar ni según qué horarios. Entonces, por un lado, estás dejando claro que habéis tenido una tienda de producto físico que ha funcionado... porque acostumbras a la gente. Claro. Quiero decir, a mí mucha gente me decía, muchas malas madres, cuando estábamos en el espacio, si como no abrís por la tarde, pues a las que no abrían por la tarde le dábamos oportunidades a lo mejor de que vinieran los días de los eventos o que recogieran su pedido. Ahora, por ejemplo, no estamos físicamente en ningún sitio, claro. Es todo e-commerce. Y luego a nivel del equipo, pues evidentemente claro que hay gente que, por ejemplo, Blanca y yo tenemos que ir a Portugal y viajar 3 días, pues habrá que compensar por otro lado esa situación de a lo mejor más horas de trabajo, claro. ¿no? Es decir, todo tiene su... Por ejemplo, nosotros en agosto siempre paramos
Y si hay que parar los envíos en agosto, pues habrá que pararlos. Y si eso baja la rentabilidad del proyecto, pues habrá que buscar la rentabilidad en una marca con valores que la gente sienta que realmente prefiere llevar tu camiseta o tu marca contigo, ¿no? Porque aparte yo siempre lo digo y es que me lo creo. Y no es que sea que quiera ser la nueva de Apple, es que no vendemos camisetas, vendemos realmente una filosofía y una manera de creer que tiene que llevarse a todos los aspectos de la vida y tiene que ser coherente. No sería coherente que Malas Madres produjera en China. No sería coherente ciertas cosas, no sería coherente que trabajáramos con poliéster, que sabemos que no es, que contamina muchísimo. Entonces, eso tienes que llevarlo, la coherencia es difícil, pero a la vez te marca una ruta. Claro. Y ahí a las mujeres guau, les recomiendo un libro que a mí me abrió los ojos muchísimo y que hace 2 o 3 veranos me lo encontré así como una señal, que ya me había hablado mucho de él mi coach Paz, que era El líder que no tenía cargo. De Robin Sharma. El líder que no tenía cargo a mí me abrió los ojos porque yo estaba en un momento de crisis como lideresa brutal, creía que lo estaba haciendo mal, creía que no estaba liderando con ese punto ejecutivo que hay que hacer, con ese rol masculino que hay que tener para liderar una empresa y ahí no, ahí me dijo que lo estaba haciendo bien y que el camino es los valores, la empatía y la coherencia y realmente es que creo en ello firmemente. Buenísimo ese libro desde el punto de vista que te dice que tú, independientemente de cuál sea tu situación, ya eres líder. Total. Y ahora lidera tu vida, ¿no? Y lidera tu vida en todos los aspectos que al final es un poco lo que busca la conciliación, ¿no? Porque hay muchas veces, es verdad que está, además yo digo que a veces se juega a ligarlo solo a las madres, ¿no? Las madres muchas veces son las que lanzan el discurso, pero conciliaciones para todas las personas, ¿no? No deja de ser, o por lo menos como yo lo veo, ese bienestar que cualquier persona tiene derecho a tener, ¿no? Y ese equilibrio entre todas las áreas de tu vida, porque además en el club ahora mismo hay muchas malas madres que no son madres. Sí, cada vez más hay mujeres que se sienten identificadas porque es una realidad también que hay muchas mujeres que están renunciando a ser madres porque la conciliación no existe. Y eso se ve en el último estudio que hicimos Las Invisibles, se ve, por un lado, que 7 de cada 10 mujeres tendríamos más hijos e hijas si contáramos con medidas de conciliación y no tuviéramos las dificultades económicas también de la precariedad laboral que tiene la mujer. Y por otro lado también se ve como muchas llegan a renunciar, el 40% de las mujeres renuncia a ser madre por su carrera profesional y no quiere decir, y aquí hay que decir, no es por egoísmo ni porque la sociedad esté cambiando, es porque realmente la vida no está en el centro ni los cuidados están en el centro. Por eso hay que cambiar y hacer entender eso que tú dices, que está muy lejos de entenderse. Por eso, si tenemos que poner el acento en el que las principales sufridoras y víctimas de la falta de conciliación somos las mujeres, tenemos que seguir haciéndolo porque tenemos que visibilizar lo que está sucediendo, que estamos acostumbrados que esté de puertas para adentro, en el ámbito de lo privado y que nadie se haga cargo de verdad. Es una responsabilidad social de todos y de todas, pero cuesta mucho entenderlo. Sí, porque además, y yo creo que lo comentaba también con Sonia la semana pasada, cada vez hay más hombres que quieren asumir roles que normalmente no se les han asignado a nivel doméstico, pero no tienen patrones tampoco a la hora de tener una inspiración en, pues mira, este es el rol de padre que quiero desempeñar o la conciliación que yo quiero, ¿no? Y yo creo que es importante también el visibilizar eso de cara a que la conciliación sea real. Hacen falta referentes siempre. Nosotras necesitamos referentes de mujeres emprendedoras, empresarias, que cambian el modelo de liderazgo femenino para ver que es posible. Las que no lo hemos tenido, no hemos leído un libro y de repente hemos sacado lo positivo para seguir haciéndolo y rompiendo esos techos que nos hemos encontrado. Pero luego también es una realidad que a la mayoría de los hombres no les interesa. Porque la mayoría de los hombres viven muy bien en su zona de privilegio y bienestar. Entonces hay que forzar, porque el cambio de educación que Sonia Díez promueve y que está haciendo un trabajo maravilloso y que vendrá de esos niños y de esas niñas que tienen que ver romper los roles tradicionales en su casa, va a costar mucho si no forzamos, si no hacemos palancas de cambio desde las instituciones y forzamos que las empresas tengan planes de igualdad y conciliación, porque a nosotros muchas veces nos llegan grandes empresas que tienen planes de igualdad, pero eso luego no llega a los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente no hay una formación de liderazgo. Es que el liderazgo femenino hay que metérselo en vena a los hombres que lideran las empresas y los equipos de trabajo. Claro, porque es que estamos no es hablando una cuestión de hombres de humanidad, y mujeres, de es una empatía. cuestión de combinar las actitudes o lo que normalmente se asociaba a ese liderazgo masculino con lo que creo que cualquier persona, independientemente de que sea hombre o mujer, debería tener
de ese liderazgo más femenino, ¿no? De empatía, Claro, de escucha, de emoción. Pero no les interesa, no les interesa. Y nada más tienes que ver cómo están volviendo al presencialismo laboral. O sea, el teletrabajo, que es la pregunta que más he respondido durante la pandemia, de si el teletrabajo es conciliación. El teletrabajo es una buena herramienta que puede ayudar y favorecer la conciliación si se legisla con flexibilidad y perspectiva de género. Claro. Si se entiende que tenemos que cogerlo mujeres y hombres, si se entiende que no es presencial al 100%, si se entiende que las decisiones de equipo hay que tomarlas juntos, claro, cuando estamos todos y todas. Pero es que no se está viendo así. Y se está viendo cómo se está... A mí la rabia que me da es que ahora teníamos el momento de aprovechar todo lo aprendido en pandemia para revisar el modelo laboral actual y para decir, es posible, se puede, favorece la igualdad, la conciliación, los equipos diversos, y no estamos apostando por ello. Entonces ahí es cuando tienen que entrar las instituciones y realmente legislar planes y un pacto de Estado por la conciliación que realmente, bueno, que premie, porque yo también me gusta legislar en positivo, quiero decir, hay que premiar a aquellas empresas que están haciéndolo bien, claro, que sean ejemplo, pero también hay que forzar a aquellas que no quieren entrar. Ahí, y ya nos estamos yendo, además me apetece que hablemos un poco de la labor que realizáis desde la asociación Yo No Renuncio, que si bien nace en 2015, sí, no es hasta este año... Bueno, ¿cómo nace? Claro, ¿cómo nace, no? No es hasta este año cuando... Yo creo que realmente estáis saliendo, mostrándoos, invitando a participar tanto a particulares como a empresas, que me parece una idea muy conveniente. Y la labor de la asociación exactamente, porque tenéis varios recursos, ¿no? Desde el teléfono amarillo de la conciliación, que ahora nos cuentas si quieres un poquito lo que es, hasta el estar presente en diferentes mesas de debate y de negociación, como la última que ha sido esta semana, organizada por el Ministerio de Igualdad. Entonces, ¿qué objetivo y cómo te metes? O sea, porque al final a ti te estaba funcionando el proyecto, tú ya habías dejado la agencia, ahora ya más o menos me he montado un proyecto con el que vivo. ¿Cómo te metes en el berenjenal de, bueno, pues ahora además es que voy a hacer activismo y a por todas, ¿no? Y me voy a complicar un poco más la historia? Viene muy seguido y me gustaba lo que me decías al principio, que si me sentía identificada con activista. Me hizo mucha gracia la primera vez que cuando en una entrevista, en vez de decir creativa publicitaria, dijeron activista, y dije yo, me gusta. Es que he sido muy activista desde siempre. O sea, esto es como lo típico, que aparte me hace gracia como los estereotipos de género en la educación de las niñas, ¿no? Yo era la mandona, luego era la quejica, de adolescente, la que quejica, está quejándose todo el día por todo, ¿no? Era como que molestaba. Y ahora de repente ya lideresa, ¿no? Que es como, mira. Entonces siempre he sido muy activista en todos los sectores de mi vida. Y entonces fue muy unido, porque al final, en 2015 es cuando empieza el proyecto Malas Madres realmente a tomar forma, a coger a la primera persona, empezar a hacer proyectos. Y ahí, como nosotras generamos contenido diario para las malas madres que le interesa, pues claro, muchas veces yo empecé a contar mi historia de falta de conciliación y ahí empecé a ver que ahí había una necesidad. Y justo en ese momento apareció Maite Boscozábal, que es mi compañera, y ahí hemos estado las dos ahí luchando contra viento y marea sin recursos, que es socióloga, y yo desde el punto de vista de comunicación, ella desde la sociología, decíamos, algo tenemos que hacer. Y entonces lo que vimos es que faltaba poner en datos la realidad social de las madres. Se hablaba mucho pero no se decía nada ni se le ponían en datos. Y en 2015 dijimos que 8 de cada 10 mujeres no podían conciliar cuando llegaba la maternidad y que solo tenemos 54 minutos de tiempo libre. Entonces, claro, eso explosionó y fue dando una realidad a lo que ya sabíamos todas, ¿no? Era como poner en datos, cuantificar lo que estábamos viviendo y sintiendo. Entonces ahí empezamos pues eso, a trabajar la parte de activismo social y político también. En las elecciones de diciembre de 2015 fue cuando hicimos la primera petición en Chain de incentivos fiscales para pymes que implanten jornada continua flexibilidad horaria. Eso nos dio la puerta a estar en los programas electorales de los partidos políticos y a sentarnos con ellos y además a ver una escucha activa en un momento en el que éramos pocas, tampoco era un grupo de presión tan grande, ¿no? Y entonces fue muy bonito ver cómo realmente desde una iniciativa de la sociedad civil se podía llegar a estar ahí sentada, ¿no? Dando tu opinión. Y eso, bueno, pues la parte de activismo político y social ha ido creciendo. Sí que me siento muy orgullosa de que todos los partidos políticos, porque sabes que no tenemos color y nos tienen que escuchar todos. ¿Escuchan todos? Bueno, todos depende de quién son no vamos todos. a poner nombres, No, exacto, esto ya es pregunta curiosa. No, mejor no ponemos nombre. Escuchan todos lo que tienen que escuchar,
que son casi todos. Los que no escuchan es que no me interesa que escuchen. Con eso ya te lo digo todo. Entonces ahí es muy interesante, ¿no? Que tanto la de derecha, centro, izquierda estén escuchando nuestras propuestas, nos tengan en cuenta y estemos ahí trabajando con ellos porque lo necesitan, porque ellos realmente están en su lugar donde tienen que estar a lo mejor, pero les falta la conexión con la sociedad. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosas de esa parte de activismo social, que tenemos que seguir haciendo estudios, seguir presentando propuestas y no nos quedamos solo en la parte de análisis, sino que además trabajamos medidas posibles que tienen que impactar en la sociedad. Y luego está la parte de lo que tú decías, pues más la concienciación, la sensibilización, la formación, ¿no? Con empresas. Pues desde las empresas, que hacemos parte activa en empresas que realmente están haciendo cambios o que no están haciendo cambios pero quieren o que tienen esa intención, cada vez hay más, ¿no? Hay más interés, aunque cuesta mucho romper muchas estructuras que están muy antiguas, ¿no? Pero luego hay otras gente que pues hemos hecho un proyecto desde dentro con IKEA, que ha sido maravilloso, ¿no? Porque IKEA tenía el reto de decir, oye, realmente no estoy conciliando, qué difícil es conciliar en una empresa como IKEA, que es abierto al público, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para mejorar la corresponsabilidad? Y eso fue muy bonito, ¿no? Y luego, pues, talleres distintos que estamos haciendo en distintas empresas. Y este año es verdad que para nosotros ha sido muy importante porque hemos abierto la asociación al asociacionismo de verdad. Claro. Tú eres una de las socias. Y es muy bonito ver cómo ya podéis tener esa parte más activa, claro, de ir dejando vuestro granito de arena y de poder ir trabajando juntas. Gracias a las socias y a los patronos, esas empresas que están entrando como marcas Yo No Renuncio, como Danone o instituciones, que tenemos a la Junta de Andalucía, tenemos a la Consejería de la Comunidad de Madrid, que también es muy importante trabajar con ellos también a nivel autonómico, ¿no? Muchas veces es más difícil nacional que bajar a tierra. Pues bueno, con esos proyectos podemos ir haciendo pues esa labor con el teléfono amarillo de la conciliación, ¿no? Que hemos ayudado a miles de mujeres con dudas legales sobre conciliación. Entonces es que es increíble, ¿no? Cuando una madre pues tiene una duda o no sabe qué hacer o no le permiten adaptar la jornada o quiere reducir su jornada o tiene dudas del permiso de lactancia, eso es diario, la de consultas que llegan, y es una labor súper bonita. Y de cara al próximo curso pues estamos también trabajando en poder desarrollar también otro servicio más de atención psicológica, porque sobre todo con la pandemia, tú lo sabes, hemos visto cómo realmente pues bueno, hay una parte legal que ayudamos, pero es que muchas veces el teléfono amarillo de la conciliación es más asesoramiento psicológico personal lo que necesitan, que sea un acompañamiento mucho más emocional que otra cosa, ¿no? Porque muchas veces hay decisiones de renuncia que luego eso hay que gestionarlo, ¿no? Claro. Entonces estamos trabajando a ver si podemos activar ese servicio, y luego también me gustaría poder activar un servicio de bolsa de empleo con conciliadora. ¿Sabes? Que realmente tú dijeras, oye, yo soy madre, necesito un horario flexible. Con empresas, entiendo, empresas amigas, empresas Yo No Renuncio. Exacto. O por lo menos que de alguna forma vosotras podáis avalar que son empresas que favorecen la conciliación, puedan ofertar puestos de trabajo. Sí, para que no pase como lo que te contaba hoy de anécdota, de que me llegue una oferta de empleo que diga requisito, disponibilidad total sin hijos. Bueno, incluso no me parece tan mal poner disponibilidad total, no sabemos qué trabajo es. Claro. Pero ¿por qué tienes que poner entre paréntesis sin hijos? Dando por hecho que esa disponibilidad, primero que total no será, porque esa persona tendrá que comer, dormir y vivir. Pero que esa disponibilidad no la puede tener una madre, ¿no? Ya te están quitando de en medio directamente. Ayer vi yo en LinkedIn una chica que había renunciado igual, pues a raíz de ser madre, y decía, cambio mi puesto de trabajo en LinkedIn, a partir de hoy mi puesto de trabajo no es remunerado, pero es el más importante de mi vida, explicaba, soy madre 24/7 y cuando esté dispuesta, dice, y ahora mismo aquí me quedo, cuando esté dispuesta a volver a tener otro trabajo remunerado, pues como decía, algo como gritaré, ¿no? para que me ayudéis. Hombre, realmente es un poco nuestro objetivo. La semana que viene tenemos las jornadas Yo No Renuncio, las segundas jornadas en Madrid Yo No Renuncio, aunque se hacen también online. Y un poco el objetivo es eso, es que ha llegado el momento de valorar social y económicamente la maternidad, ¿no? Y esa mesa asesora del lunes precisamente nace de esa intención de poner los cuidados en el centro y de hacer entender que sin esos cuidados, como tú decías al inicio, no hay vida sostenible, no hay futuro de la sociedad. La tasa de natalidad cae, pero tendremos que hacer algo para parar esa caída, ¿no? O no nos importa. Claro. Entonces, todo eso hay que ponerlo de verdad en el camino. Bueno, y tú, ya Laura, ¿cómo sostienes? Porque al final, desde el principio, todo el proyecto ha ido muy asociado, por un lado, a tu imagen, a tu discurso, con lo cual estás en el disparadero.
y yo entiendo que cada vez, no lo sé, esto no lo hemos comentado nunca, pero probablemente, y no sé cuánto de constructivas, recibirás más críticas, más opiniones. ¿Eso cómo se gestiona? De cara a una mujer que tenga cierto reparo a decir, bueno, es que no me quiero pronunciar porque no me quiero exponer, cada una en el nivel que sea. ¿Cómo gestionas? Por un lado, que lo que te decía, como mi base es la coherencia, en pocos renuncios me pillarán. Entonces, como estoy tan segura de lo que digo, de lo que defiendo, de la vehemencia con la que hablo, porque parto de una realidad mía, personal, y de haber estado en todos los lugares que se puede estar, eso te da mucha seguridad, ¿no? Luego también, evidentemente, pues estos años de estudiar, de formarte, de aprender, de escuchar muchísimo a la gente, eso también te ayuda, ¿no? Y entonces eso hace que no tenga miedo, ¿no? O esa inseguridad, ¿no? Luego, por otro lado, me encanta. Quiero decir, a mí me gusta comunicar, me gusta estar ahí, me gusta defender nuestra lucha social y siento que realmente lo disfruto, ¿no? Es más, una de las cosas cuando empiezo a no disfrutar las cosas cuando algo va mal. Eso no quiere decir que en el camino no haya tenido crisis, no haya tenido momentos de querer tirar la toalla, pero seguramente no por ninguna crítica. Llegan críticas, muy pocas, también te digo, con mucho respeto y mucha educación. Bueno. Y cuando llegan, yo siempre intento que me lo expliquen. ¿Sabes? Cuando alguien no entiende algo, por ejemplo, a lo mejor me llega alguien, oye, pues te seguía y ya te he dejado de seguir porque no he entendido esto, yo le digo, a ver, ¿qué no has entendido? Cuéntame. Claro. Porque muchas veces la gente se queda solo con una punta del iceberg que ve, pero no está viendo el global del proyecto, o no está informándose, o no está preguntando, o... Claro, ¿no? Es que bueno, yo creo que de inicio ya decir malas madres, habrá la que se sienta ofendida solo con pensar que puede serlo, ¿no? Hemos tenido mucha suerte porque yo creo que la gente es más inteligente de lo que nos parece. Quiero decir, sí. La mayoría de la gente lo ha entendido, y la que no lo ha entendido pues seguramente no estará dentro de la comunidad. ¿Sabes? Entonces, por un lado, llega un momento que el proyecto es tan grande que seguramente las pequeñas críticas no te llegan, y las que te llegan yo siempre intento que me las expliquen, con lo cual yo creo que se quedan un poco flipadas porque llego a mandar audios por Instagram de, pero a ver, ¿qué es lo que ¿por qué no lo entiendes? ¿Sabes? Me falta invitarle a un café para que me explique, porque tengo tanto convencimiento que si me escucha y se informa realmente de lo que hacemos y lee el trabajo que hacemos, lo va a entender. Puede no haberlo vivido, puede no haberlo sufrido, pero lo va a entender el porqué, que eso me hace no tener ese miedo, ¿no? Pero claro, cuando eres más vulnerable es cuando estás empezando, y muchas de las mujeres que nos estén viendo que estén empezando con un proyecto es cuando eres más vulnerable, más insegura, cuando te pueden hacer más daño esas críticas, ¿no? Entonces ahí hay que rodearse de gente que crea en ti, que te haga fuerte, que cuando pasen esas cosas te sostengan, tanto a nivel personal, familiar como profesional, y yo creo que esta escuela también es un poco ese ejemplo, sí. ¿no? De esa cadena que hay que hacer y de ese equipo que tienes que hacer, y tienes que tener esas mentoras y esa gente que cree en ti para que cuando te vengas abajo te sostenga. Pero a mí lo que más me ha costado, más que las críticas no constructivas, que a ver las hay, pero la gente que no usa la educación, pues es que no hay ni que escucharla. Totalmente. Es decir, yo escucho la crítica constructiva, que creo que me puede enseñar, porque las críticas constructivas son las que más te enseñan en el camino, porque normalmente conectan con algo que tú ya estás pensando. Claro. Pero lo que más cuesta es la responsabilidad social. O sea, para mí la responsabilidad social de ser la voz y de representar a las malas madres y tal, eso es lo que más orgullosa me hace sentir, porque me empodera y me da fuerzas. Y cuando estuve en junio en el Congreso, yo siento que no estoy yo siento que están todas conmigo, y me lo hacéis sentir así, eso te empodera muchísimo, pero a la vez cuesta llevar ese peso, ¿eh? Claro. Es un gran peso que a veces dices tú, ¿seré capaz de soportarlo o no? Pero bueno, para eso lo que hago es bajar a tierra, ¿sabes? Porque yo, como digo, a lo mejor estoy en el Congreso presentando tal, pero es que luego llego a mi casa y la niña se acaba de hacer caca, está gritando, tirando en el suelo, totalmente. En una rabieta, y tú dices de repente, ya está, ya se te han quitado las tonterías de un plumazo. Es la realidad de tu vida, ¿sabes? Sí. Entonces viene muy bien como cura de humildad. Los niños aterrizan rapidísimo, vaya, te bajan de un tortazo según entras por la puerta. Sí. Esto Pita, que hay un montón de preguntas que no son mías, así que ya para terminar... Pita, que dice, ya hay una rollera. No tengo pinganillo, lo que tengo aquí en el iPad que me lo van chivando. Pinganillo de momento, no. Pero ¿a ti quién te sostiene, Laura? ¿Y qué mujeres te inspiran? Hay muchísimas. A mí me inspiran las malas madres todas. Mira, a mí me inspira, que me acabo de cruzar antes de llegar aquí, una mala madre me ha parado justo al entrar, mala madre soltera, que tenía una semana de la edad de Luchi, niña pandémica, autónoma,
y criando sola a su hija. A mí esa mujer, y me paro a escucharla y me gusta, y a mí me inspira esa mujer, y me inspira Sheryl Sandberg, y me inspiran grandes mujeres que han cambiado el mundo, y me inspiran todas las mujeres de mi alrededor, y me inspira mi madre, más que nadie en esta vida, y mi hermana, y todas las mujeres de mi vida, ¿no? ¿Y quién me sostiene? Pues hombre, si me dices quién me sostiene, aparte de todas las malas madres y de mi equipo, que porque sin tu equipo al final no puedes llegar a donde estás, me sostiene mi pareja, que es el que ha estado al lado, el que en su momento renunció para que yo pudiera seguir adelante con el proyecto y el que hace equipo día a día. Entonces, sin él sería imposible estar aquí. Qué bueno. Mira, te pregunta María. Laura, ¿qué apoyos tuviste cuando iniciaste el proyecto? Has dicho que tuviste suerte, ¿no? En ese momento, pero ¿qué apoyos tuviste? Mi hermana Amelia, principalmente, luego Maite, que sigue estando, gente que ha creído en el proyecto desde el inicio, porque no podría decir uno, también hay que decir a Berta, a Juan, a todo el equipo que está ahora mismo al lado de Malas Madres, que han dado todo, a las colaboradoras que desinteresadamente siempre han estado apoyando el proyecto, a un grupo de malas madres que son de Madrid, que siempre que hacía cualquier cosa eran las primeras en estar y nos llamamos las puris. Esas yo hago así en el chat y ahí están las primeras. Entonces, muchas malas madres maravillosas que han estado desde el inicio, ¿no? Y luego gente que ha creído en mí, pues sobre todo mis padres y mi pareja, ¿no? Qué bien. Dice Fátima, Laura, ¿cuándo vuelves a dar una charla? Me está encantando, gracias. Digo mucho que no, porque es que si no me supera la vida. Pero bueno, ahora dentro de un tiempo, cuando ya vea que está todo más estable, sí que me gustaría, y cuando las niñas sean un poco más grandes, es que Luche es muy pequeñita todavía. Entonces intento que los viajes sean por trabajo, pero no viajar mucho. Bueno, he hecho mucho online, ¿eh? Dile que tiene muchísimas charlas mías, sobre todo en pandemia, online. Ha sido una posibilidad enorme. ¿Dónde las pueden ver, Laura? ¿Canal de YouTube sí, tenéis? Yo creo que ponen Laura Baena, si ponen Laura Baena en Google, yo creo que se cansan de mí. Laura Baena Fernández. Sí, bueno, lo que pasa es que la mayoría se olvidan. Pero bueno, cuando son proyectos bonitos como y liderados y que están mujeres como Tania, pues encantada de estar aquí. Esta, Olivia, esta la voy a tener que contestar yo, que ¿cuándo será el próximo Café Inspirador? El próximo es el 7 de octubre con María Jesús Almanzor, que es delegada de Cyber and Cloud, algo así, en Telefónica. Y con María Jesús la idea es que charlemos un poco de su trayectoria profesional de 25 años en una gran multinacional y de por qué o cómo inspirar para buscar esos referentes de mujeres en carreras más técnicas. Y bueno, luego en octubre habrá otra más que luego si eso lo comentamos, si nos da tiempo. Espérate que esto se bloquea, todo está fenomenal. Laura, di tú algo si quieres mientras. Algo que me haya olvidado. Mira, sí hay muchas mujeres que preguntan cuando están en ese momento de inicio o no inicio un proyecto nuevo. Y mira, es que no puedo poner el pin y hablar a la vez, ¿soy así? Porque el multitasking, ¿qué les dices? El multitasking es una trampa también para las mujeres. Ahora, no os creáis que sabemos totalmente, hacer tantas cosas a la vez. ¿Qué les dices a esas mujeres? ¿A las que están en el inicio? Sí. Bueno, pues que hay que formarse sin duda, que hay que rodearse de otras mujeres que crean en ti y que han pasado por ahí, porque una de las cosas que hacemos, ¿no? Yo he tenido mujeres que han creído en mí, que las considero mentoras, y también hombres mentores, y también me gusta mucho ayudar a las demás y ser mentora de otras, con lo cual preguntar, pedir ayuda, decir, oye, ¿cómo hiciste esto? Porque de los errores de otras se aprende un montón y hemos metido tanto la pata que si podemos decir los errores que hemos tenido para que no tengas otras es importante. Sí, mira, eso está fenomenal. Pero y luego también rodearte, es decir, sola no lo puedes hacer todo, entonces si al principio tienes que colaborar, ver en qué área eres más débil. Porque yo era fuerte en comunicación, en creatividad, en diseño, yo toda esa parte me la podía hacer y guisar sola, pero en la parte de números es donde no solo que se me diera mal, si es que no me gusta. Entonces ahí en esa parte pues delegar, buscar a alguien que te pueda echar una mano en aquellas áreas que tú no dominas, porque es imposible aprender de todo. O sea, yo tampoco creo en el hecho de que una emprendedora tenga que aprender de todas las áreas,
Tenemos que focalizar y saber dónde ponemos el valor de lo que realmente podemos aportar a nuestro propio proyecto. Totalmente. Y en el equipo una cosa muy importante que a mí siempre me gusta decir es que tienes que rodearte de gente que sea mejor que tú. O sea, quitarnos mucho lo de el creernos que somos mejor que nadie, el que nadie lo va a hacer como tú. ¿Sabes? Al principio cuando empiezas a emprender es como, ¿cómo voy a dejar que hagan esto? O que esta ahí hay un diseñe. tema de ego también importante, claro. ¿no? Yo creo que importante es que seamos capaces de pero el ego puede ser bueno. Y mostrar la vulnerabilidad de decir, bueno, aquí no claro. sé, o no me gusta, o no quiero, o no aporto valor. Y aunque aportes valor, porque por ejemplo yo soy una creativa pasional y me encanta diseñar. ¿Ya no diseñas? Pero llega un momento en el que no puedes estar con el ratón diseñando cuando claro. tienes que gestionar 1000 movidas. Entonces, cuando ya tienes que delegar ese tipo de cosas, busca a alguien que lo haga mejor que tú, porque hay gente que lo hace mejor que tú. ¿Ya no diseñas tanto? Claro, de diseño, pero más en el papel o en dibujo, pero no con el ratón, porque no puedo dedicarme a seguir haciendo los carteles y los tips del día, si no me muero. Mira, te dice Tatiana, ¿qué consejos darías a las mamás que nos vemos en la misma situación que te viste tú cuando renunciaste a tu trabajo? ¿Porque van a renunciar o porque quieren renunciar? Yo entiendo... Bueno, pues seguramente aprender de la misma situación, entiendo que está en una situación de no conciliación. Quiero decir, pues seguramente no llegar a lo que yo llegué, que es renunciar estando mal. Creo que ese no es el ejemplo que debo dar, ¿sabes? Porque aparte ese ejemplo puede generar frustración y puede realmente llevar a gente a que luego no sepan encauzarlo como a mí me pasó. Yo creo que tienes que tener un plan B, que tienes que planificar y tienes que pensar muy bien qué vas a hacer, ¿no? Entonces, intentar no llegar a ese límite y a ese momento, pero si estás viendo que realmente en esa situación en la que estás, en ese lugar en el que estás, no vas a cambiar las cosas, porque cambiar la realidad social desde dentro es muy difícil. Y si tú no ves posibilidad alguna, pese a que has intentado hablar, negociar, pues tienes que empezar a buscar ese plan B, ¿no? Sí. Para, bueno, que puede ser otro trabajo, que puede ser también decidir coger durante un tiempo una reducción de jornada y luego ir viendo qué pasa, es decir, tienes que tomar esa decisión. Yo siempre digo que por lo menos cada día des un pasito que te acerque a un lugar distinto o al lugar ese donde quieres estar, ¿no? Sí, sobre todo porque muchas veces el liarse la manta a la cabeza no es posible, ¿no? Además, cuando ya tienes responsabilidad, tú dices, no puedo dejar mi trabajo porque económicamente no me lo puedo permitir, pero sí puedo empezar cada día a hacer una cosa que me acerque a otro lugar diferente. Bueno, y luego claro, estar. Porque cuando yo, es decir, al final también yo cuando lo dejo, yo llevaba años en los que yo cuando llegaba a casa, yo trabajaba por la noche y el fin de semana en proyectos míos propios, buscando también ese plan B. Claro. O sea, yo sí estaba buscando ese plan B, pero no pude esperar lo suficiente porque ya no podía más. Ya. Pero muchas veces te encuentras en un momento en el que estás trabajando en una empresa, tienes que dedicar tiempo a tu proyecto personal y esa doble vida es muy difícil, pero ese camino también es necesario para poder luego salir de esa situación. ¿Has aprendido algo en el sentido, esta es mía, en el sentido de, ¿eres capaz ahora de detectar señales de alarma antes de petar? Que decíamos, le decías a Tatiana, no llegues donde llegué yo. ¿A día de hoy tú eres capaz de detectar señales de alarma de se me está yendo de las manos? Ahí no había otra salida, yo creo. Cuando renuncié a la agencia yo creo que tampoco había una posibilidad mejor y supe verlo antes de petar, de verdad, ¿no? Pero hombre, ahora luego he tenido crisis y claro, cuando tú ya emprendes y sabes, pues, ya detectas cuando va a llegar una crisis y sabes perfectamente. Es más, yo lo sé perfectamente. Yo en septiembre sabía perfectamente que del 1 al 20 iba a ser sin parar y estaba preparada psicológicamente de saber que tenía unas semanas muy intensas. Tanto que sabía perfectamente que el día 21 seguramente me daría un bajón emocional. Porque me conozco, porque la mente tiene esa capacidad de saber, oye, ahora no puedo, ahora tengo que tirar, tengo que sacar energía. Aparte, a mí me cuesta porque tengo muchísima energía y me cuesta dosificar, pero también voy ya como viendo venir que va a llegar. Y si no, tengo al Pepito Grillo de mi hermana Amelia que te va a dar el bajón, que me va advirtiendo. ¿No? Y el rollo es que... Entonces, ¿para eso qué es importante? Pues para eso es importante sacar los ratitos para cuidarnos, porque cuando emprendes, una de las cosas que te das cuenta cuando emprendes y tienes tu propio proyecto es que tienes que cuidarte, ¿eh? Que tienes que cuidarte a ti misma, porque si tú no estás bien... Bueno, es que tú eres la mano de obra, pero al final eres el principal activo, o sea, eres todos los recursos. Exacto, es que tienes que invertir
Es que la empresa tiene que invertir en ti. Totalmente. En ti a nivel emocional, a nivel físico, y si tú en tu agenda de trabajo te tienes que poner que todos los martes sales a pasear o sales a correr o te tomas una mañana libre, es que como no te lo pongas es imposible de gestionar porque luego vas a tener muchos imprevistos. Entonces, agendarte contigo misma es fundamental. Esas reuniones contigo misma, ya sea para lo que sea, hay que hacerlas. Sí, yo soy muy fan de eso también. Mira, bueno, no me quiero alargar mucho por ser respetuosas con el horario que hemos dicho de 1 hora. Entonces, tengo una pregunta de Ángela que la voy a dejar para el final. Ahora la contesto porque es para mí en la despedida. Y, a ver, hay un par de preguntas más. Hacemos estas dos y ya está. Dice Sofía: Laura, soy de Colombia. ¿Cómo crees que podemos avanzar en el empoderamiento femenino en países donde este tema no está tan avanzado? Te lo hemos comentado antes. Sí. Bueno, pues yo creo que lo bueno de otros países en los que vamos un poquito más avanzadas es que realmente pues todo lo que vamos construyendo puede servir de inspiración para otras mujeres, ¿no? Pero yo creo que aunque estemos un poco más avanzadas estamos en el mismo camino. Quiero decir, es que esto no va a cambiar si no apostamos por la educación, porque esas niñas que son las mujeres del futuro tengan referentes y sientan que es posible, ¿no? Y ahí el maravilloso trabajo que hace Inspiring Girls, por ejemplo, ¿no? Y luego, evidentemente, nosotras también, ¿no? Cuando estaba empezando en el mundo del activismo y tal, me acuerdo que vi un reportaje donde había una viejecita que decía, de 70 años ya decía, lucha por la sociedad que quieres. Yo soy muy de eso. Quiero decir, a mí me paran por la calle y me dicen a lo mejor, ¿qué tal la reunión con la ministra de Igualdad? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Y yo, fenomenal, pero ¿tú qué estás haciendo desde tu lugar? Creo que cada una somos responsables de cambiar nuestra realidad social y por ende la realidad de la sociedad. Claro, totalmente. Entonces tú tienes que llegar a sentarte pues con ese jefe, con esa jefa, hablar, romper esa barrera, quitarnos el miedo, empoderarnos desde esa reunión y de ese momento, ¿no? Es decir, ponerte esa camiseta de malas madres para ir a decirle que no renuncias. Y luego también a nivel doméstico, ¿no? Y luego también a nivel del hogar, claro, porque aquí también yo soy responsable de cómo mis hijas el día de mañana vayan a comportarse, pero no tanto por lo que les cuento, sino por lo que ven en casa que hace su padre y que hago yo, ¿no? Entiendo. Delegar. Yo creo que la palabra delegar es una palabra que seguro que funciona en Colombia, en España y en cualquier país, y que nos cuesta mucho a las mujeres, y nos cuesta mucho a las mujeres emprendedoras, empresarias, y nos cuesta mucho a las mujeres madres y que lideramos una familia, porque nos cuesta mucho creernos que se pueden hacer las cosas de otra manera y tienes que delegar. La palabra delegar sale siempre en todos los talleres de corresponsabilidad que damos y hay que romper las barreras dentro del hogar y fuera, con lo cual yo creo que desde nuestra mano también está ser referentes cada una. Totalmente. Y mira, te pregunta, y yo creo que esta ya va a ser la última pregunta. Marta, hola, muchas gracias por este café, me está gustando mucho. Mi pregunta para Laura: si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué cosa habrías hecho diferente cuando comenzaste con el Club de Malas Madres? Uf, qué cosa, una. Qué pregunta tan difícil. Yo creo que no hubiera hecho nada diferente. Claro. Es que en el fondo cada error que he cometido o cada crisis, cada caída que he tenido, que a veces me ha alejado y he sufrido mucho, me ha ayudado a estar donde estoy aquí y es un aprendizaje brutal. Entonces, no cambiaría nada porque si no, no estaría aquí sentada con Tania hablando ahora mismo. Es decir, hay que sentirse orgullosa de cada error. Totalmente. Mira, te dice Claudine, me identifico completamente. Hace 1 año dejé mi trabajo como directora editorial, un trabajo que siempre he querido porque no conseguía conciliar. No es fácil, no me arrepiento porque era muy estresante y me quité el estrés de encima, pero sigo emprendiendo ahora desde casa como escritora. Así que te entiendo. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Somos muchas las que estamos viviendo eso y bueno, y en el emprendimiento y en esta nueva vida que nos hemos montado tenemos algo clave. Quiero decir, cuando a lo mejor, ¿no? Tú me preguntabas al principio cómo llegas a conciliar, yo creo que es que tenemos la palabra clave que realmente cambiará la sociedad y el modelo laboral, que es flexibilidad. Entonces hay momentos duros y hay momentos en los que se trabaja muchas horas cuando es tu propio proyecto, pero a la vez tienes la flexibilidad de decir, pues voy a llevar a mi hija al colegio, voy a recogerla, voy a estar ese día que está enferma y no tengo ese sufrimiento constante de sentir que estoy en deuda con alguien. Ojalá llegue el día en el que eso en la empresa también sea una realidad. Yo creo que va a llegar. Estamos en el camino. Yo creo que sí, Estamos ¿no? en el camino. Por lo menos vamos a pensarlo. Nos queda mucho que luchar, pero bueno.
Bueno, me había dejado, que no me he olvidado de Ángela, que preguntaba si aparte de la comunidad hay formación. La respuesta es sí, en la web de wapschool.com, www.school.com. Ahí se puede ver tanto la oferta formativa como el cómo sumarte a la comunidad y ser una mujer WAP. Yo creo que hasta aquí, Laura, porque son las 6 y queremos ser puntuales con el tema de la hora, ¿no? Y eso es conciliación también, ¿no? El respetar un poco el compromiso que hemos adquirido con las mujeres que nos ven. Yo quiero darte 1000 gracias. A ti. Muchas gracias por estar, porque nos consta además que tu agenda este mes, además tú lo has dicho, era complicada y bueno, que tus hijas te hayan dejado venir a pasar una tarde con nosotras. Es un regalo también para mí. Ahora me voy andando tranquilamente. Hay que alargar este momento. Bueno, antes de despedirme yo, me gustaría que tú hicieras el cierre y que les dijeras a las mujeres que nos están viendo pues lo que te dé la gana. ¿Qué te dé la gana de decir? ¿Esto que hay que mirar la cámara o te miro a ti? Donde tú quieras. Aquí tenemos un técnico estupendo que él va a enfocar a donde tú mires. Pues nada, ¿qué os voy a decir yo? Que no sea algo que yo he vivido y que me han dicho. Pues es los consejos que me daban, ¿no? Desde que era más joven, ¿no? Que hay que perseguir los sueños que realmente se cumplen con mucho esfuerzo, eso sí, con mucho trabajo y mucho sacrificio, y rodearte de gente que te inspire, de mujeres, darnos la mano. Yo sí que desde aquí creo que en una escuela como esta hay que apostar por, de verdad, ser ejemplo de sororidad, de verdad ser ejemplo de ayudarnos unas a otras, de darnos la mano y de que esa igualdad, esa conciliación, esa corresponsabilidad seamos nosotras las primeras activistas de ese cambio social. Y que saquemos siempre la mejor versión de nosotras mismas, ¿no? Yo creo que me quedaría también con lo que hemos hablado de coherencia. Qué buen mensaje. Que muchas veces eso es lo que más cuesta, pero lo más importante. Sí. Y lo enlazo para despedirme yo, porque al final creo que realmente es un regalo tener un testimonio como el tuyo, pero también como el de muchas otras mujeres. Lo hablábamos antes de entrar en directo, ¿no? Que al final yo creo que sabiendo escuchar casi prácticamente cualquier mujer te puede contar una historia inspiradora, cualquier persona en general, ¿no? Pero entonces, 1000 gracias por haber aportado tu testimonio, porque más allá de la trayectoria personal, yo creo que son las experiencias de vida, ¿no? La mochila de experiencias las que dan valor a los testimonios y las que más llegan, ¿no? Y que yo creo que en ese sentido las personas que sois capaces de compartir vuestra historia y de ir a pecho descubierto mostrando lo bueno, pero también los puntos más negros, pues es lo que hacen valiosas las historias, porque son las que llegan. Y estoy convencida que ahí detrás, pues hay... Además, esto retomo porque me encantó, ya me lo voy a quedar como mío, que decía Sonia, todas somos válidas y valiosas, ¿no? Y me gustaría hoy despedirme un poco con el mismo mensaje, porque estoy convencida que todas las mujeres que nos veis desde el otro lado sois mujeres válidas, valiosas, que tenéis una historia que contar, que seguramente tenéis toda una trayectoria profesional por delante en la que nos encantaría ir de vuestra mano, que no os olvidéis que os estamos esperando dentro de la comunidad de mujeres, que seguiremos con estos encuentros inspiradores. Ya hemos dicho, el mes que viene contaremos con María Jesús, pero contaremos también con Marta Mitchell, la directora de Yodona, que también nos va a contar su historia de cómo ha ido creciendo profesionalmente, desde empezar a ser una becaria en una publicación regional a ser a día de hoy la directora de una revista de tirada nacional, una revista femenina, Yodona. Y que os esperamos os vais a la pestañita de comunidad en la web que he dicho antes, wapschool.com, y ahí os lo cuenta todo. Que hasta el 30 de septiembre, queda una semana, hay promo de lanzamiento y por 65 € al año tenéis, aparte de acceso a todos los eventos que organicemos, se os regala un curso monográfico a elegir de los que hay en el catálogo, el que queráis, y un 25% de descuento en cualquier acción formativa que queráis hacer en la escuela. Y con esto yo creo que ya me despido. ¿Tú has dicho todo, Laura? Te voy a decir adiós. Ya no puedo decir nada más. Pues entonces nos vemos el 7 de octubre en el próximo encuentro. Gracias.